somos nacionalistas. Desde que comenzó nuestra lucha, nos forjamos objetivos. Bien, han sonado unos disparos. Aquí estamos, frente a la catedral. Mi nombre es Julio Fabián, diputado por Alianza Republicana Nacionalista Arena por el departamento de Chalatenango. Diputado, si partimos de que todos los salvadoreños nos vimos afectados por el conflicto armado, más allá de términos legales, ¿cómo definiría usted quién es una víctima del conflicto? Bueno, víctima para mí del conflicto son todas aquellas personas que durante el tiempo en el que se enmarcó la guerra se le violentaron sus derechos constitucionales a libre tránsito, violentándote tu derecho a la libre circulación, violentándote tus derechos económicos en un momento determinado porque te desplazaron, ya sea por efectos del FMLN o por el mismo efecto de la Fuerza Armada. Pero más que eso, te quiero decir de que también yo me considero víctima del conflicto armado. Me considero víctima por el hecho de que parientes muy cercanos a tu servidor fueron desaparecidos, fueron secuestrados. Usted dice que usted es víctima también. Usted habla de desaparecidos y habla de personas que fueron reclutadas forzosamente por uno u otro bando. Claro. También alguna vez en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos usted habló de parientes muertos. Sí, mira, la verdad de que quiero decirte, yo soy originario de un cantón, Los Martínez, del municipio de Tejutla, un lugar donde en nuestra juventud, niñez, vivíamos de manera tranquila, nos conocíamos todos. La familia por parte de mi madre es originaria de dicho lugar y obviamente pues todos los parientes, primos, hermanos de mi mamá, familias enteras, pues como te dije en un inicio, tuvieron que incorporarse, tuvieron que hacerlo, pues no era porque a lo mejor ellos quisieran, sino que no tenían otra opción y obviamente tuvieron que incorporarse a la montaña. Fueron gente humilde, personas yo puedo catalogar que la familia por parte de mi señora madre era gente tan humilde, sencilla, campesinos, y que obviamente ellos no le hacían daño absolutamente a nada, ni a nadie, pues se dedicaban a la agricultura, más sin embargo pues tuvieron que incorporarse. Creería yo, no tengo la plena certeza, porque en ese momento yo era un niño que tenía mis 12, 13 años, no puedo decir si fue por convicción o simplemente los obligaron. Hemos visto durante años que las víctimas de hechos en que los autores intelectuales o materiales son agentes del Estado han estado bastante beligerantes luchando por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Por qué cree usted que del otro lado, del sector de las víctimas, donde los agentes fueron agentes de la exguerrilla o miembros de la exguerrilla, hay un silencio? No se hace tanto esta lucha. Si tú ves por mandato constitucional, el Estado, siempre se acusa al Estado, porque la otra parte era un grupo beligerante y no era reconocido. Y al no ser reconocido, como que se entiende de que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Pudiese ser que no tienen ninguna responsabilidad legal, porque no está contemplado dentro de nuestra Constitución, pero sí tienen una responsabilidad física, material y moral de poderle esclarecer a la población de manera transparente qué pasó. No se puede decir de que no tienen ninguna responsabilidad, porque cuando tú cometes algún hecho de crimen, obviamente la ley no te va a andar diciendo que solo porque lo cometiste en nombre de la revolución, cualquier cosa. Al final fue un crimen. En una ocasión estaba el ejército, el municipio de Tejutla fue tomado por miembros del FMLN en aquel entonces, para ser exacto, aproximadamente enero de 1983, que sale la guardia del municipio porque se toman completamente el municipio y posteriormente lo recupera el ejército a través de la Guardia Nacional, pero de los alumnos de la Guardia, y cuando ellos iban a graduar, porque era como su momento de prueba, ellos iban a graduar, trasladan a los alumnos de la Guardia
a la central, como le decían ellos, acá a San Salvador, y queda desprotegido el pueblo. No más se vienen ellos, y a eso de las 7, 8 de la noche comenzaron a sacar gente del pueblo y los torturaron, los amigos míos, conocidos, los torturaron, le hicieron cosas que no vale la pena recordarlas, y al final los fusilaron a la entrada del pueblo. Y esos crímenes ahí están, y nadie dice nada, y entonces, ¿y cómo yo no me voy a considerar que son víctimas si eran amigos personales de tu servidor? Entonces, son de las cosas que pasaron. ¿Por qué cree que los familiares de esas personas no han hecho esta batalla legal para buscar a los responsables de esos crímenes? Yo creería que si no lo han hecho es porque de alguna manera, creo yo, de que todo se ha enfocado históricamente, todas las investigaciones se han enfocado a ser algo personal, o como que solo ellos tienen derecho, en este caso la gente de izquierda. Y obviamente si yo le hago un reclamo tal vez a la Fuerza Armada, que a lo mejor si documentó y no facilitó esa información, creo que también es un error gravísimo, porque debería de estar documentado todo ese tipo de crímenes. Nosotros en muchas ocasiones cuando viajábamos a estudiar acá a San Salvador, los buses eran ametrallados, con frecuencia morían amigos estudiantes que fueron víctimas de esos ametrallamientos, que venías pasando y en la calle habían colocado alguna bomba para poder esperar a los vehículos de la Fuerza Armada, y casualmente pasaba otro vehículo o un bus, y esos eran al final las víctimas, y moría a diario un montón de gente. Entonces, creo yo de que ese tipo de situaciones deberían de haberse documentado y podérsela facilitar a las instituciones. Por eso yo siempre les dije hoy en las entrevistas, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca las han ido a buscar? Y por eso fue que nosotros en la comisión tomamos la decisión de visitar los departamentos para poder llegar y que estas personas tuviesen acceso a la justicia, a la verdad, a la reconciliación, a la no repetición de esto, porque, como tú bien me dices, ¿y estas personas por qué no se han acercado? Porque creo yo y lo tengo que decir, que en algún momento, después de los acuerdos de paz, qué bueno que se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero la Procuraduría históricamente ha sido politizada y nunca ha estado al servicio de toda la población, sino que de un sector en especial, el sector de izquierda. Y creo que eso no abonó absolutamente en nada a que las personas pudiesen tener ese acceso a las diferentes instituciones. Pero estaba la Comisión de la Verdad y el Estado pudo haber generado información. Pero es que la Comisión de la Verdad no profundizó en las investigaciones como deberían de haber sido. Y fue algo tan rápido, tan temporal, que en algún momento todo mundo, eso fue recién pasada la guerra. Muchas personas prefirieron mejor quedarse callados y no decir absolutamente nada por temor, porque tú no sabías qué es lo que iba a pasar el día de mañana. Estamos hablando que eso fue 82, 83, 92, 93. Entonces la gente en el campo todavía no tenía plena certeza de que si las cosas iban o no a salir bien. Había mucha gente que si tú lo denunciabas, todavía podían ser víctimas por haber dado esa información. No había una certeza jurídica en la cual tú te pudieses sentir tranquilo o cómodo. Por lo menos así se creía. Hasta estas alturas que ahora la situación, el sistema democrático ha permitido que las cosas vayan siendo diferentes. Pero aún así vemos poquita participación. O sea, le pregunto esto porque ¿no cree usted que el Estado tiene una deuda de investigar aquellos casos donde los victimarios fueron militantes de la izquierda durante el conflicto? Hablamos no solo del... Usted expone un caso nuevo, el caso de Tejutla en el 83, pero por ejemplo el caso del licenciado Pecorini Letona, el doctor Guerrero... Son una gran cantidad. El helicóptero derribado en Morazán. El helicóptero que lo derribaron, y ese es un crimen a que no le guste. Y por cierto, ahí murió un buen amigo mío, el camarógrafo. Yo recuerdo muy bien a
hermano de un compañero de estudio en ese momento, de Edwin Oviedo, que eran originarios de allá de Usulután, del Jiquilisco, de allá eran. Entonces el camarógrafo para Coprefa era hermano de mi compañero. Yo tuve la oportunidad de ir al entierro de él, que fue aquí en la iglesia, donde estaba cerca el hospital de Antel, la Colonia Roma. Entonces ahí tengo tan presente, si más no recuerdo, fue como un 23 o 24 de octubre de 1984. Nosotros estábamos terminando nuestro tercer año de bachiller y él uno o 2 años antes había salido de bachiller también, y un joven que con unas grandes aspiraciones de trabajar fue cruelmente asesinado. Pues, y recordar todo eso no es fácil, no es fácil. Entonces sí creo que el Estado tiene la obligación de investigar, porque te comento, en la época de los 80 también se dio una masacre enorme, fuerte, grande en el municipio de Nueva Trinidad, cuando los pobladores venían desesperados por el conflicto armado, querían salirse de esa zona, y fue el ejército a rescatarlos, y cuando venía con todos ellos, con toda la población, fueron emboscados y asesinados. Y de esa masacre nadie te dice absolutamente nada. Y eso lo cometió el FMLN, porque ellos no querían permitir que las poblaciones se salieran de esos municipios, porque al final pues eran como sus bastiones, y ellos preferían quedarse, que la gente se quedara con ellos ahí, pero ellos no querían quedarse. Y cuando venían hacia afuera, si tú algún día tienes la oportunidad, puedes ir a preguntar. En el cementerio de Chalatenango hay una fosa común, porque como no se pudieron identificar, los cadáveres se rescataron 3, 4, 5 días después. Ya estaban en una situación difícil para poderlos reconocer, y los enterraron en una fosa común con los soldados que fallecieron y la gran cantidad de gente civil. Y eso ahí está. ¿Y quién dice algo de esa masacre? Por eso le pregunto, el Estado, cuando hablo de Estado, se habla del sistema Claro. judicial, fiscalía, ¿no debería estar haciendo algo en ese sentido? Debería, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas personas que nunca se preocuparon por ir a denunciar este tipo de crímenes. Pero digo, el Estado tendrá documentado ese tipo de crímenes. Eso Los militares deberían de tenerlo. Deberían de tenerlo. Yo no puedo decir si lo tienen o no, porque eso nunca nosotros pudimos saberlo. Pero obviamente sí, debería de haber una investigación como te digo, a profundidad. Yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa ya poder juzgar a las personas con cárcel, te soy sincero. Porque si yo supiera que por ese juzgamiento, que por esas personas que asesinaron, como sea, si fue a través del conflicto armado, si fue por cuestiones personales, si fue por cualquier índole, si yo supiera que el meterlos presos a cualquiera de ellos me va a revivir a mis amigos, a mis parientes, lo hago con mucho gusto y los meto presos 10, 15 o 20 veces.